gente bonita aquí de Tulancingo para el mundo. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí a su programa favorito, de los más favoritos, Jueves de Plaza, donde contamos, donde el profesor aquí, Felipe Carrillo, nos cuenta sobre la historia de Tulancingo, no solo de la historia de los inmuebles de Tulancingo, de, bueno, muchas cosas que suceden acá. Claramente yo soy aquí un espectador más, simplemente yo hago las preguntas porque igual vengo a aprender tal y como ustedes. Profe Felipe, ¿cómo estamos? Bienvenido nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para todos los grandes amigos que nos ven a través de Tulancingo para el mundo. Muchas gracias, pues es muy emocionante poder escuchar todas las historias y la manera en que los cuenta. Y bueno, ahorita que estamos en la onda de la independencia, jaja, jiji, van a decir, bueno, y que ya sabemos que la independencia, o la mayoría sabemos sobre un poco de la historia, pero yo sé lo que estábamos contando la última vez, Tulancingo, pues hay algo que ver con la independencia, ¿no? Tulancingo tiene algo que ver, y por qué Tulancingo de Bravo también, ¿no? Entonces, así que si nos puede contar y nos puede ilustrar. Bueno, mi estimado Arturo, tendríamos que remontarnos hasta las épocas prehispánicas. Cabe mencionar que precisamente hace pocos días estuvimos conmemorando 500 años de esta lucha de los pueblos prehispánicos mesoamericanos con aliados, con tropas españolas para derrocar al gobierno de los mexicas. Es algo un poco difícil de entender, tendría uno que meterse de lleno a estudiar códices, estudiar varios libros, y curiosamente dicen que para conocer la historia de México no tienes que leer a mexicanos, tienes que leer a extranjeros. El extranjero tiene la visión de que México es un país lleno yo creo que es el país con más historia en el mundo, con más cultura, con una diversidad cultural increíble. Si no es de los más, ¿no? Sí. Y de los más antiguos. Entonces, de ahí parte todo este rollo de la independencia. Por eso tenemos que remontarnos hasta la época digamos, del Imperio Mexica. El Imperio Mexica, junto con el Imperio de Texcoco y el Imperio de Tacuba, formaban la Triple Alianza. Cuando llegan los españoles, no era el Imperio Mexica. O sea, ojo, era lo que llamamos la Triple Alianza. Y en esa Triple Alianza que hizo Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba, resulta que todo lo que recogían de los tributos de los pueblos sometidos se repartía en 6 partes. Okay. 3/6 partes eran para el Imperio Mexica, 2/6 partes para el Imperio de Texcoco y 1/6 parte para Tacuba. El pueblo de Tulancingo estaba sometido por el Imperio de Texcoco. Nosotros teníamos que entregar tributo a Totonilco de acuerdo a un libro muy antiguo, un códice que se llama la matrícula de tributos. Ahí dice que toda esta región, lo que es Acasochitlán, Tulancingo, Hueyapan, que en este caso viene siendo Cuautepec, Singilucan y Huasca, tenían que pagar tributo al Imperio de Texcoco, pero teníamos que llevarlo a la provincia de Atotonilco, que está más adelante de Huasca. Ahí es donde todo lo que se reunía en Tulancingo lo mandamos para allá. ¿Y qué tributos pagaba Tulancingo? Pues hacíamos desde tiempos prehispánicos lo que es la cuestión de la tela, lo que es la ropa. Entregamos muchas mantas de algodón porque en Tulancingo hemos descubierto en ciertas áreas de zonas arqueológicas que había plantíos de algodón. Entonces, desde tiempos prehispánicos tenemos la cultura, más bien la tradición de producir todo lo textil. Sí, claro, o sea, viene ya de tiempos ancestrales eso, o sea, sí. No es de que de repente en una época nació la industria textil. Bueno, no. Eso es la industria como tal, claro. Pero o sea, de ahí viene. Sí, pero tenemos una tradición tan grande. Por eso Tulancingo llegó a ser la primera potencia textil lanera del país. Aquí se producía el 25% de lana de todo México, y se le daba empleo a un promedio de 2,500 obreros cuando Tulancingo estaba en su gran apogeo, con muchísimas fábricas, que hubo un promedio como de 20, y que algunas fábricas fueron reconocidas en Estados Unidos y Europa por la gran calidad, como la fábrica Los Ángeles, propiedad del señor Martín García, que actualmente viene siendo el Centro Escolar Martín Urrutia Escurra. Pero bueno, después contaremos esas historias de por qué Tulancingo se convirtió en esa potencia. Pero bueno, ¿desde dónde viene el origen? Entonces, Tulancingo le entregaba a Texcoco ropa, le entregaba costales de frijol, de alberjón, de maíz,
También, bueno, me iba, por supuesto, la obsidiana, porque aquí al poniente del Valle de Tulancingo se encuentra la Sierra de las Navajas, que es el yacimiento más grande del mundo en obsidiana. Entonces, en aquellos tiempos no valía el oro. El oro era una especie como de adorno que se colgaban, pero realmente lo que valía para esa gente era la obsidiana, porque con eso hacían sus armamentos, hacían sus utensilios. Entonces, eso le sirvió a Tulancingo para que entonces se desarrollaran, pues casi todas las culturas estuvieron aquí. Estamos hablando de olmecas, estamos hablando de toltecas, totonacas, totihuacanos, mexicas, bueno, todas las culturas. Tulancingo es la única ciudad de la República Mexicana que presenta toda la cadena de evolución en la cerámica. Por la ubicación geográfica tan importante. Eso iba a decir, por la ubicación, ¿no? Por el tema de que tenían que pasar y siguen pasando por aquí, siguen, ¿no? Porque hay que recordar que en Tulancingo, bueno, ahora que estamos hablando de Jueves de Plaza, en Tulancingo desde la época prehispánica o más atrás, desde la época prehistórica, convergen 5 rutas comerciales. Una es la que viene del puerto de la costa del Golfo de Veracruz, conectamos. La otra es la que viene, que nosotros somos boca de sierra, de la Huasteca hidalguense. Entonces, esa es otra ruta. Tenemos la ruta natural que nos comunica con Teotihuacán, con el altiplano central, con Ciudad de México. Tenemos la otra ruta que va de Pachuca y va hacia Tula y de ahí enlaza hacia Querétaro y hacia el norte. Y tenemos la otra que va hacia Apan, después de ahí baja a Puebla y ya después de ahí desemboca en lo que es Oaxaca. Entonces esas son 5 rutas que aquí convergen en Tulancingo, y cuando uno va a comprar ahí al Jueves de Plaza, pues resulta que encuentras productos de toda la República. Es correcto. Sí. Entonces, y también he traído algunos amigos a Tulancingo que de pronto me dicen, oye, es que está baratísimo. O sea, en comparación a Ciudad de México, o sea, comprar allá en los tianguis de México, comparar en Tulancingo, o sea, es muy barato. Porque aquí, por ejemplo, tenemos un barrio que es muy antiguo llamado Santana Huetlalpan, donde allá se producen de muchas hortalizas. Nos llega el cilantro, el pápalo, rábanos, lechugas, o sea, nos llega como que de ese lado. Sí, está aquí más cerquita, ¿no? O sea, sí, entonces vemos a las típicas mujeres indígenas ofreciéndote sus productos, pero no con intermediarios. Entonces eso hace que se abarate los productos, porque así como lo cosechan, se lo traen para acá y te lo ofrecen, sin un intermediario. Entonces eso es lo que hace que se abaraten muchos productos. Okay. Entonces, Tulancingo estaba sometido por esa triple alianza, pero en realidad estábamos sometidos por Texcoco, no por Tenochtitlan, porque se dividía en 6 partes y 2 sextas partes eran para Texcoco. Entonces, ¿cuál fue el problema de esa triple alianza? ¿Por qué Hernán Cortés logra acabar con ellos? Cuando Moctezuma sube al poder como emperador del Imperio Mexica, desconoce al heredero al trono de Texcoco, que era Iztlizóchitl. Okay. Entonces, ponen a un chavo llamado Cacama al frente, porque lo que quería Tenochtitlan era brillar más que Texcoco. Recordemos que Texcoco llega en su apogeo gracias al rey Nezahualcóyotl, y que incluso en esa época en que Nezahualcóyotl gobernaba Texcoco, Tulancingo pasó a depender de ese imperio. Okay. Entonces, Nezahualcóyotl, cabe mencionar, no sé si has visto algunas crónicas, donde él fue el rey sabio, el gran arquitecto, ingeniero, matemático, poeta, o sea, fue un genio de su época. Pero esa tecnología la extendió a todo su imperio y a Tulancingo. Aquí se desarrollaron muchos conceptos de parques, de jardines. De hecho, Tulancingo en esa época de Nezahualcóyotl tenía que pagar tributo arreglando los parques y jardines de la ciudad de Texcoco. Ok. Entonces también tenemos esa tradición desde tiempos prehispánicos, donde se dice que Tulancingo en la época de la colonia, en la época de la independencia, Tulancingo estaba rodeado de hortalizas por la fertilidad de sus tierras, pero aparte porque teníamos ya la vocación de agricultores, de gente que se dedicaba a la siembra de flores, de ornato. Entonces, nosotros, de alguna manera, ya estamos un poquito cansados de vernos sometidos. Entonces, cuando Moctezuma decide hacer un lado al rey legítimo, a Iztlizóchitl, pone a Cacama porque lo veía como muy débil, dice, es el momento en que despegue Tenochtitlan y opaque a Texcoco. Ok. Entonces, Iztlizóchitl, que había heredado de su abuelo
el conocimiento de las artes y de las ciencias, dice, voy a encabezar una guerra. Entonces convence al pueblo de Tulancingo y a otras serie de tribus para que se unieran, pero antes de que llegara Cortés al centro de México. Entonces ya estaba planeando esa guerra Iztapalapa, porque dice, yo no voy a permitir que Moctezuma... O sea, y ellos no tenían ni idea todavía de que había llegado Cortés, o ya tenían el chisme. No, pero haz de cuenta que en ese momento en que ya empieza a organizar las tropas para invadir Tenochtitlan, hacer la guerra contra Moctezuma, resulta que llega Hernán Cortés, y entonces la Malinche le dice a Cortés, oyes, espérate, mira, es que resulta que ya está aquí una tropa que ya va a entrar a combatir, ¿por qué no se une con nosotros y convencemos a otras tribus más? Y de una vez, vamos. O sea, muchos dicen, es que es la conquista. No la hicieron los españoles, ojo. Fue, realmente, no se llama conquista, es como una lucha de independencia. Retomando el tema de independencia, es que ya queríamos ser independientes de esa triple alianza de Texcoco, de Tenochtitlan, que nos tenían sometidos y que nos quitaban muchas de las cosas que producíamos. Recursos. Entonces, cuando vemos a Hernán Cortés, simplemente fue como hacer una alianza, ¿no? Decir, ok, tú también vienes por lo mismo, a darle en la torre aquí a la triple alianza, o sea, no al imperio mexica. Es que siempre estamos como creídos que el imperio mexica, ojo, no es lo mismo azteca que mexica. Sí, claro. Porque estaban aztecas, peleados, de hecho, ¿no? No. A ver, vamos a retomar ese tema, porque muchos dicen, ay, es que derrotaron a los aztecas. No es cierto. Los aztecas surgen cuando vienen del mítico pueblo de Aztlán. Por eso Aztlán, los que nacen en Aztlán son aztecas. Vienen de allá, por el norte de México, se dice que por Sinaloa, de por ahí. No se ha encontrado realmente la ubicación de ese pueblo. Entonces vienen caminando, parece que 104 años, estuvieron caminando buscando la tierra prometida, y les dijo Huitzilopochtli, donde vean que baja un ave y se para sobre un nopal, ahí van a fundar su imperio. Y así estuvieron hasta que llegan. Entonces, cuando fundan México Tenochtitlan en 1325, ya no se llaman aztecas, porque ahora eran descendientes de Meshi. ¿Quién es Meshi? Pues es el nombre completo de Meshi, de Huitzilopochtli. Meshi Huitzilopochtli es el nombre completo del dios principal de esa tribu. México. Meshi es Meshi Huitzilopochtli, y Co significa lugar de. ¿Qué significa México? México es lugar de nuestro dios Meshi Huitzilopochtli. Y entonces ahí empezaron a llamarse mexicas. Somos los hijos de Meshi, del dios Meshi Huitzilopochtli. O sea, de ahí viene todo ese contexto. Para diferenciar, porque muchos dicen, no, es que Hernán Cortés derrotó a los aztecas. Bueno, no es cierto. Ni Hernán Cortés, ni eran aztecas, ni Hernán Cortés los derrotó, ni nada. Simplemente fue que muchas tribus de todo el centro de nuestro país, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Puebla, muchos ya estábamos hartos de vernos sometidos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues crear una independencia, una lucha. Desde ahí surge la primera lucha de independencia. Y entonces, como hicimos alianza con los españoles, pues los vimos como nuestros amigos, nosotros los de Tulancingo. Por eso, cuando llegan los primeros españoles, alrededor de 1526, comandados por Fray Juan de Padilla, que venían a empezar a convertir al cristianismo a toda esta región, pues los recibimos como nuestros amigos. Porque en realidad no eran los españoles nuestros enemigos, o sea, de los tulancincas, no. Nosotros estábamos sometidos, y gracias a esta independencia que no logró Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés simplemente llega en el momento clave, y que incluso cuando desembarca en las costas de Veracruz, llegó en el año, en el mes, en el día exacto en que Quetzalcóatl, el famoso dios o el famoso rey, juró que iba a regresar un día. Y entonces coincide que el día que llegó Hernán Cortés, todas las tribus estaban esperando la llegada de Quetzalcóatl. Sí, y llegó compa. Y entonces de pronto lo ven blanco, barbado, y luego con unos hombres que bajaron a caballo y que pensaban que el hombre y el caballo era el mismo ser, y dijeron, no, pues es Quetzalcóatl con sus dioses, con otros dioses, ¿no? Sí, porque cabe mencionar, o sea, no había caballos acá de este lado hasta que llegaron los españoles acá, ¿no? Sí, pero aquí cabe también otra cápsula cultural. Resulta que, ¿sabías tú que los caballos ya existían en Tulancingo hace 20,000 años? Que en América ya corrían los caballos. Pero de aquella, o sea, pero eran caballos, no, prehistóricos. Prehistóricos, perdón. Hace 20,000 años, y que incluso aquí al sur del Valle de Tulancingo, en un lugar llamado Santiago Tulantepec, entre Santiago y Cuautepec, que son dos municipios vecinos de Tulancingo, hay una barranca llamada El Salado, y ahí se encontraron restos de caballos, de camellos y de mamuts,
gliptodontes también de la época prehistórica, hablando de 20,000 años. O sea, el caballo ya corría en América, principalmente en Tulancingo, y de aquí brinca hacia el norte del continente, brinca por el estrecho de Bering, baja por Asia, empieza a evolucionar y después llega a Europa y ya se convierte en lo que hoy conocemos. Okay. Pero el caballo que corría aquí en América, en Tulancingo, pues era una especie de pony de aquellos tiempos. Pero fíjate, cómo en realidad el caballo no nos lo trajeron los españoles, sino nosotros se los mandamos a ellos. Pasaron muchos miles de años para evolucionarlo y resulta que llegan aquí. Ok, pero aquí se extinguió de alguna manera esa raza, voy a allá arriba en lo que es Matías Rodríguez, que es un camino, para los amigos que no conocen Matías Rodríguez, es un pueblo que casi está a la mitad entre Tulancingo y la capital del estado, que es Pachuca. Hay una autopista que nos une y ahí a la mitad está un pueblo llamado Matías Rodríguez. Y resulta que más o menos en la década de los 90 se descubrió un cementerio de mamuts. Okay. Ahí en ese lugar. Y aquí nomás. Estamos hablando de que es Matías y lo que es acá atrás de Santiago Tulantepec. Entonces, sí, imagínate, también la vegetación ha cambiado mucho. Yo estuve en una plática con los paleontólogos que vinieron a descubrir esos huesos, analizarlos y decían, es que Singilucan en la actualidad es como un desierto. O sea, si tú ves, es un clima muy extremo el que hay ahí, hace demasiado frío, demasiado calor y casi no hay mucha vegetación. Entonces, pero los mamuts no pueden sobrevivir en ese tipo de clima. Ellos creen que antiguamente, hace muchos miles de años, era aquí un bosque tropical, para que ellos pudieran sobrevivir. Pero parece ser que el famoso meteorito o de pronto los cazadores los fueron como empujando hacia esa área. Es como hablando del aeropuerto, el actual aeropuerto que quiere construir el presidente, Andrés Manuel López Obrador, donde ya ves que hay muchos, han encontrado muchos mamuts. Sí. Pero se supone que esa es como la zona pantanosa de la Ciudad de México. Y ahí parece ser que ahí es donde los arrinconaban los cazadores y ahí los mataban. Pero como eran demasiado pesados, pues no los podían sacar. Algunos se quedaban atorados, algunos mamuts. O sea, los cazadores los empujaban hacia los pantanos porque con el mismo peso se hundían y ya no podían salir. Ya no podían moverse. Sí. Entonces, probablemente esa era una zona pantanosa donde los arrinconaban y bueno, pues les destazaban, le quitaban la carne y ahí dejaban los huesos. Y la piel, ¿no? Porque la utilizaban para cubrirse, ¿no? Del frío. Entonces, hablando de la independencia, tenemos que retomar todos estos conceptos para entender, a ver, realmente, ¿quiénes fueron los españoles? ¿Realmente qué pasó? ¿Se puede llamar conquista? O nos dicen, 500 años de resistencia. ¿Resistencia de quién? Si estábamos sometidos. Ahora, hay versiones de que los mexicas no es ese pueblo perfecto que todos admiran. O sea, en el Templo Mayor cabe mencionar que sacrificaban a cientos, a miles de personas. Y entonces dicen que cuando el águila se para sobre el nopal, no estaba devorando una serpiente, estaba devorando una tuna roja. La tuna roja, si ustedes la analizan, tiene la forma del corazón humano. Sí. Entonces es un simbolismo donde el dios Huitzilopochtli se alimenta de corazones humanos. A él también lo ven como el dios sol. Y entonces cada que cae la tarde, el anochecer, ellos estaban preocupados porque al día siguiente ya no volviera a salir el sol. Entonces tenían que estar ofreciendo continuamente corazones a ese dios para que se alimentara y pudiera volver a nacer al día siguiente. O sea, y entonces dicen algunos investigadores, ok, le sacaban el corazón a los prisioneros, los mataban. ¿Y en los cuerpos? Pues resulta que los aventaban ahí por las escalinatas y abajo estaba un grupo como de carniceros que se encargaban de destazar y practicaban el canibalismo. Y lo que pasa en la actualidad, la gente pobre, pues ni modos, cómete las tripas, lo peor de aquí del animalito, pero la parte, la maciza, el aguayón y todo eso, acá, ¿no? Eso le tocaba a los emperadores, a la élite poderosa, se comían y practicaban el canibalismo. O sea, entonces de pronto uno dice, ay, ¿por qué llegaron los españoles y nos sacrificaron, nos masacraron? A ver, un momento. Nosotros como tulancingas ya estábamos sacrificados. Venían aquí las tribus de esa triple alianza y se llevaban niños, mujeres, hombres y los sacrificaban en el Templo Mayor. Ok. O sea, entonces, ¿cuál resistencia? O sea, ¿resistencia de quién? O sea, hablan de que a los mexicas lo quieren ver así como una tribu que dicen, oh, es que ¿por qué llegaron los españoles? Bueno, es que algún día iba a llegar alguna tribu, si no hubieran sido, perdón, una raza. Si no hubieran sido los españoles,
el mundo se iba a globalizar tarde o temprano. Hubieran venido los ingleses, los franceses. Alguien. X. Sí. ¿No? Entonces, nos tocó los españoles, bueno. Pero los españoles, la virtud de Hernán Cortés fue ver que México era un desorden. Y entonces él aprovechó a través de la Malinche, dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Tú tradúceme al español. Pues resulta que estamos sometidos por estas personas y que todos estos millones de mexicanos ya están hartos del imperio. Pues vamos a sumarnos todos y a darle en la torre. Y así fue. O sea, en realidad, está mal aplicado el concepto de conquista, mal aplicado de resistencia. Yo creo que tenemos que decir independencia prehispánica. Prehispánica, o sea, desde ahí ya después fue otra historia, ¿no? Bueno, entonces, ya una vez que se derrocó al gobierno del Imperio Mexica, de la Triple Alianza con Texcoco y con Tacuba, ahora sí, llegan los primeros frailes, empiezan a fundar el pueblo de San Juan Bautista Tolancingo. Un 24 de junio de 1528 se establece lo que conocemos como la manzana fundacional, donde actualmente se ubica la catedral, y a partir de ahí se hace el trazo a partir de manzanas completamente cuadradas. Por eso Tulancingo tiene un plano muy especial, muy bien trazado desde un inicio, y hacia 1530, ya una vez que Hernán Cortés había tomado el control ya del país y que lo nombra Nueva España, empieza a decirle a sus soldados, ¿saben qué? Pues vamos a repartir todo este territorio. ¿Sabes qué? A ti te toca Jalisco, a ti te toca Michoacán, a ti te toca Tulancingo, y así se repartieron. Entonces, la primera persona que llega aquí se llamaba Francisco de Vargas. Pero Francisco de Vargas le dijo a Hernán Cortés, ¿sabes qué? A mí no me gusta este lugar. Yo quiero que me mandes a Suchitepec, Oaxaca. Y dijo Hernán Cortés, no, momento, yo ya repartí las tierras, ¿no te parece? Pues ni te doy Suchitepec ni Tulancingo, sácate de él. Permiso. Entonces le dice a su mayordomo, que se llamaba Francisco Terraza, ¿sabes qué? Vete a Tulancingo. Dijo, sí señor, lo que usted me diga. Dice, pero he descubierto que Tulancingo está dividido en dos barrios, el barrio Náhuatl, que se llama Tlatoca, lugar de gobierno, lugar de Tlatoani, y el barrio Tomí, que se llamaba Tlaxpa, que significa a la orilla de la ladera del cerro de Napateco. Bueno, entonces dice, para tener el control y no estarnos metiendo, porque esa fue la gran visión también de Hernán Cortés, que dijo, a ver, ¿cómo está organizado los indígenas? Pues hay que, no, porque está dividido en barrios, perfecto, pues hay que dejarlos así. Poco a poco vamos a ir sustituyendo a los caciques indígenas por soldados españoles. Y esos soldados a su vez van a cruzarse con esas familias para que entonces cuando el cacique se dé cuenta que diga, a ver, ya no te quiero ver aquí. Sí. ¿Qué pasó, suegro? Pues sí, aquí están sus nietos y todo. O sea, los españoles empezaron a cruzarse con las mujeres indígenas para también adueñarse inteligentemente de las tierras. Sí, era más fácil para ellos. Sí, o sea, no quisieron romper de golpe. Ok, dijeron, Tulancingo está dividido en dos partes, pues que siga así, pero ahora controlado por Francisco de Terrazas en el barrio Tlatoca y por Francisco de Ávila en la parte norte, en el barrio Tlaxpa. Dice, y poco a poco estos hombres, al cruzarse con los indígenas, pues van a tener ya descendientes y a ver, sáquenlos de ahí. Así fue. Y entonces, se dice que donde está la catedral, Fray Juan de Padilla construye un complejo conventual encima de templos prehispánicos. Entonces, ¿qué es lo que le decían a los indígenas? Ya no vas a adorar a Tlaloc, ya no vas a adorar a Huitzilopochtli, ¿por qué? ¿Qué crees? Acaba de cambiar de nombre y de piel. Ahora se va a llamar San Juan Bautista y tienes que hincarte ante él. De hecho, hay una joya maravillosa, una escultura, que es la de San Juan Bautista, donde lleva dos trajes. Un traje de color rojo que simboliza que es de origen cristiano, pero lleva una especie de manto con 3 nudos en un hombro. Eso significa que es un emperador. Solamente los emperadores como Cuauhtémoc, Moctezuma, Cuitláhuac podían utilizar ese tipo de nudos. O sea, eso simboliza la nobleza. O sea, como entonces, como los de los militares. Exactamente, es un distintivo. Sus insignias, ¿no? Exactamente. O sea, las líneas, ¿no? Que traen acá para saber. Y entonces, cuando uno ve la escultura que está de San Juan Bautista y los indígenas la vieron por primera vez, pues ellos se hincaron porque pensaron, como de este lado éramos, tenemos esa tradición, ¿no? De seguir a los tlatoanis, a Texcoco, a Tenochtitlan, todo eso. Pues lo que hicieron los frailes, dijeron, a ver, vamos a hacer una escultura de acuerdo a su emperador. Sí. Porque el emperador era visto como el hijo
o el descendiente de Huitzilopochtli. Entonces tenían que hincarse y no lo podían ni ver. Entonces cuando vieron esa imagen, dijeron, acaba de cambiar de rostro, de piel, nuestro emperador. Entonces ya no se iba a llamar tal vez Cuauhtémoc, como ahora se iba a llamar San Juan Bautista. Y así, o sea, les dijeron, tú entra, nada más hicimos una pequeña reforma aquí, una modificación. Una modificación, pequeña modificación. A tu casa de tu Dios, pero sigue siendo la misma casa. Pero ahora ya se va a empezar a llamar Jesucristo, ahora ya no se va a llamar Coatlicue, la mamá de Huitzilopochtli, ahora va a ser la Virgen María, y así, empezaron así nada más a cambiar, a adaptar. Las fechas que tenían en su calendario la gente prehispánica la adaptaron, y entonces dijeron, hay una fiesta en la cual sacrificaban niños el 4 o 5 de febrero, se subían a los montes más altos para honrarlos en memoria del dios Tlaloc, para que hubiera buenas cosechas, y dijeron, pues vamos a tener el 2 de la Candelaria. Y así fueron así adaptando muchas fechas del calendario prehispánico al calendario católico, y así se hizo esa transformación. Bueno, eso fue en 1500, el 13 de agosto de 1521, cae el Imperio Mexica, la Triple Alianza, toman el control los españoles, y ahí empieza a haber como una nueva nación. De hecho, decir 500 años de conquista, no, es 500 años del mestizaje, de construir una nueva nación, que primero se llamó Nueva España y que después, cuando se independiza, se llama Estados Unidos Mexicanos de forma oficial, porque no se llama México. No sé, la verdad no me acuerdo si ya oficialmente se llama México, porque andaban tras esos trámites de que se llamara México, porque oficialmente, si ve los billetes, o más bien las monedas, Estados Unidos mexicanos. El escudo tiene, bueno, no el escudo como tal de la bandera, sino en las monedas. Ustedes pueden ver en la moneda en la parte de atrás, dice Estados Unidos Mexicanos, en los billetes también. Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿A quién se le ocurrió Estados Unidos Mexicanos? Bueno, pasan los siglos y resulta que dicen lo mismo, ¿no? O sea, los españoles empezaron a abusar también de los indígenas, de la gente pobre. Empezaron a crear las famosas haciendas, donde sometían a la gente pobre, la castigaban, y entonces dijeron, no, pues ya. Y nos quitamos del yugo a los mexicas, y resulta que son iguales o peores. Entonces surge una élite de líderes encabezados por Miguel Hidalgo. En un principio el problema de Miguel Hidalgo fue que él no tenía una estrategia militar. Por eso se hizo amigo de Allende y de Aldama, para que ellos ayudaran, ¿no?, a diseñar la estrategia. Porque se iban a enfrentar al ejército español, o sea, no era cualquier cosa. O sea, no podía ir un indígena descalzo a enfrentarse contra un militar. Sí, no, ya era un ejército totalmente preparado en la época, ¿no? O sea, ya con experiencia en batallas en Europa también, ¿no? Porque exacto, muchos soldados venían ya experimentado y lo mandaban acá para controlar la Nueva España. Entonces, empiezan a reunirse en la casa de la corregidora, allá en Querétaro, y resulta que los descubren. El virrey descubre que había una conspiración, la famosa conspiración de Querétaro, y entonces se echan a correr Miguel Hidalgo y Allende y Aldama y la corregidora. Bueno, se echan a correr y pasan algunos días hasta que el cura Miguel Hidalgo dice, no, ya nos descubrieron de una vez, como va, ya no podemos retrasarnos. Y decía Allende, espérate, pues es que todavía no tenemos ni qué gente vamos a mandar, tenemos que ordenarla, dale una estrategia a nuestro ejército insurgente para combatir a los españoles. Dijo, no, ya estalló esto y como va, ya no podemos echar para atrás, estás loco, no lo hagas. Entonces Miguel Hidalgo dijo, a ver, empezó a llegar a ciertos pueblos y empezar a abrir las cárceles, y les dijo a los que estaban ahí internos, sálganse, únanse, vamos a independizar a México. Y campesinos, gente de todos los obreros, todo, se fueron uniendo. Desgraciadamente, ese grupo que manejaba Miguel Hidalgo era gente descalza, desnutrida, ignorante, y muchos de los que eran reos, lo único que hicieron que cuando llegaban a una ciudad para tomarla y empezar a invadir, hacían destrozos. O sea, se aprovecharon, eran como vándalos. Claro, o sea, en vez de llevar un orden, lo que fue vandalismo. A destrozar todo. Y le decía a Allende, oyes, para todo esto, porque con este desorden nos van a masacrar los militares. Claro. Y eso fue lo que sucedió. O sea, Hidalgo se avienta el show
pero sin tener la visión de que lo estaban mandando al matadero. A la Viva México se aventó. Y entonces pues, se enfrentan al ejército y los matan. Tan es así que en Chihuahua los capturan y les cortan la cabeza. Sí. Allende, Aldama, Basolo, Hidalgo, y los cuelgan ahí en la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato para escarmiento. Sí, como unas jaulitas les metieron las cabezas, ¿no? Sí. Y ahí las dejaron en exhibición. Exacto, para escarmiento, para decir, a ver, el que quiera enfrentarse al gobierno del virrey, corre esa suerte. Pero en Tulancingo había, aquí en la región, digamos, del estado de Hidalgo, habían algunos insurgentes, uno que se llamaba Osorno, habían otro que se llamaba Beristain, y así, habían varios. Pero el principal era Osorno. José Francisco Osorno era el que intentaba entrar a Tulancingo, pero Tulancingo estaba defendido por un gran capitán llamado Francisco de las Piedras. Había otro llamado Domingo Claverino, y no recuerdo el nombre de otro, pero Ciriaco del Llano. Eran los tres que comandaban esta región. Y entonces los insurgentes subían aquí al Cerro del Tezontle y desde ahí lanzaban piedras, tenían así como catapultas que aventaban a la ciudad para que se rindieran, pero era tan inteligente Francisco de las Piedras que jamás lo pudieron derrotar. O sea, nunca pudieron tomar el pueblo de Tulancingo. Y cabe mencionar que Tulancingo siempre fue bastión de tropas españolas, porque desde un principio, por eso me regresé hasta tiempos prehispánicos, para decir, es que siempre fuimos amigos de los españoles, no fuimos enemigos. Nosotros fuimos enemigos de los insurgentes. Y los insurgentes querían tomar a Tulancingo porque Tulancingo, junto con Toluca y junto con Querétaro, eran la entrada a la Ciudad de México. Sí. Por eso el virrey de aquella época lo que hizo fue fortalecer a lo que es Toluca, Querétaro y Tulancingo, porque, ojo, Pachuca no hizo parte de no brillaban todavía en ese entonces. Ok. Entonces, por eso se tomaba Tulancingo. Era así como un triángulo, y si tú analizas, la capital queda en medio de Toluca, Querétaro y Tulancingo. O sea, el de es correcto. La Ciudad de México. Sí. Entonces, por eso estaba así, fortalecido. Por eso mandaban a los mejores capitanes a controlar aquí los ataques. Bueno, claro, eso fue en 1810 se da el famoso grito. Para 1812 es cuando empiezan a llegar a Tulancingo los ataques por parte de fuerzas invasoras. Y bueno, con la muerte de Hidalgo surge, para mí, el que sienta las bases de la verdadera independencia, que es José María Morelos, que aunque era otro sacerdote, pero ese sí tenía un estudio militar. Ok, sí, sabía qué estaba haciendo. Pero él era tan inteligente que inventó las famosas guerrillas. ¿Qué es la guerrilla? Pues ellos se subían a la sierra alta de lo que es Guerrero, y entonces los españoles, como no sabían andar en la sierra, ahí los emboscaban y los mataban. O si no, de pronto decía Morelos con su guerrilla, vamos a meternos a tal pueblo, rápido. Llegaban balaceaban a los realistas, y cuando llegaban otros refuerzos realistas, ellos se metían otra vez a la sierra. Sí, y entonces, y otra vez los emboscaban ahí. O sea, él manejó un sistema de guerrillas, Morelos. Y dicen que fue tan grande Morelos a nivel mundial que Napoleón decía, si yo tuviera 5 generales de la talla de José María Morelos, sería yo el amo del mundo. Si en cada continente pudiera poner un general de eso. Como él. Incluso se dice que cuando las tropas de Estados Unidos, de Inglaterra y de Rusia entran y derrotan a Hitler, y que incluso, Hitler se suicidó con su novia, pero cuando las tropas entran, ahí donde estaba Hitler, abren los armarios y resulta que Hitler estudiaba libros de estrategias militares de Morelos. Es una versión que existe, ¿no? Pero estaría bonito. O una leyenda como tal, tal vez, sí. ¿No? Ok. Entonces, para que veas la grandeza, o sea, para mí, yo no soy historiador, simplemente saco una conclusión, que realmente quien sienta las bases de la independencia es Morelos. Ok. Y Morelos se adelanta tanto a su época que él plasma en un documento llamado Los Sentimientos de la Nación lo que parece ser la primera constitución, las bases de la primera constitución de México. Okay, y le dijeron incluso Morelos llegó a tener ya tanta fama y poder que le dijeron, señor, sea usted nuestro presidente, nuestro primer presidente de la República. Y él dijo, yo solamente soy un siervo de la nación. Por eso le dicen el siervo de la nación. Okay. Porque él dijo, yo no merezco esa distinción, que sea otra persona. Yo simplemente soy un siervo más. Soy un soldado más. Qué interesante saber esta parte de Morelos, ¿no? Que la verdad... Pues no, sí sabíamos ciertas cosas, pero todo esto, al final yo creo que quien se lleva las palmas a nivel
de que todo el mundo conoce a Miguel Hidalgo por el hecho del grito, ¿no? De sí, porque él inicia, él es el que inicia. Entonces ahí es donde él se lleva... Como el padre, ¿no? Ajá, de la patria. sí. Pero hablando de Hidalgo, ¿sabías tú que ese rostro que vemos del clásico viejito, así un poquito calvo... Posiblemente no es ese, que no es él. O sea, que nunca se conoció el verdadero Miguel Hidalgo. Quien diseña el rostro del Miguel Hidalgo que conocemos es el emperador Maximiliano, porque Maximiliano trató de darle a su gobierno, instituyó en nuestro país ese nacionalismo. Y dijo, a ver, ¿existe un padre de la patria? ¿Quién es? No, pues no sabemos. Entonces dicen que entre su gente había un cura austriaco y que dijo, tú que tienes como esa ternura en tu rostro, que tienes así como esa imagen como de padre, pues que seas tú. Y entonces él posó ese cura austriaco que venía con Maximiliano y ese es el rostro que conocemos de o sea, en realidad no sabemos cómo era Miguel Hidalgo, si era blanco, si era moreno, si en verdad era canoso o no era canoso. No sabemos. Ok, o sea, sí, quién sabe quién habrá sido, o sea, físicamente, quién sabe quién habrá sido Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, regresando a Francisco de las Piedras, que era el general que protegía la región de Tulancingo, era tan bueno que un día el virrey dijo, oye, necesito encomendarte otra misión, o sea, ya salvaste Tulancingo, pues ahora ve y nos están llegando por otro lado, están surgiendo acá Morelos. Y entonces envían a un señor llamado Manuel de la Concha a proteger Tulancingo. Okay. Y entonces, un día capturan a José María Morelos y lo fusilan. Pero el encargado de fusilar a José María Morelos fue Manuel de la Concha, que estaba en Tulancingo. Ok. Le dijeron, oyes, te damos a ti el privilegio de matar en Ecatepec. Entonces matan a lo fusilan a Morelos y entonces se regresa otra vez Manuel de la Concha y como digamos recompensa le dan muchos terrenos aquí en el centro de Tulancingo. Más adelante vamos en otras pláticas vamos a conocer cómo Tulancingo ha evolucionado, porque yo tengo algunos planos de hace muchos siglos, cómo ha ido evolucionando el centro de Tulancingo, porque el centro de Tulancingo no siempre ha sido así, o sea, ha tenido un crecimiento, ha tenido un trazo desde la primera manzana que se fundó, que es donde está la actual catedral. No, pues no vamos tan lejos, en los años 60, en los años 50, el centro era, no porque lo haya yo conocido, ¿verdad? Porque nací en el 86, pero por fotos, o sea, yo veo fotos y el centro de Tulancingo era totalmente diferente, la presidencia que antes estaba en el centro, ¿no? Lo que me cuentan mis papás y mi abuela. Sí, ha cambiado mucho, insisto, no vamos tan lejos. En los 50 era diferente Tulancingo, el centro. Bueno, y entonces acaban con José María Morelos y aparentemente ya el virrey decía, o sea que por fin logré meter paz. Y así estuvieron varios años hasta que de pronto surge Vicente Guerrero, allá en el sur, allá precisamente en el estado de Guerrero. Por eso se llama Guerrero ese estado, porque allá es donde nació y ¿Qué nombre tenía esas? No era Guerrero. Guerrero, lo que es Guerrero, Morelos e Hidalgo, esos tres estados eran Estado de México. Cuando se separan, toman los nombres de los héroes. Por eso hay tres estados que llevan los nombres de los héroes, pero es porque eran Estado de México. De hecho, Querétaro formaba parte del antiguo Estado de México y la Ciudad de México era la capital natural del Estado de México. Entonces, a ver, vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿dónde estamos yendo? Entonces, estamos en que aquí en Tulancingo, Manuel de la Concha, pues ya recompensado por matar a José María Morelos, le dan unos terrenitos aquí. Y aquí se queda a vivir. Hasta que un día empieza a estallar allá en Guerrero la lucha con este señor llamado Vicente Guerrero. Dice, no, momento, ya Morelos ya nos dio las bases. Ya nomás lo único que nos falta es dar el empujón final. Sí. Pero surge por ahí otro señor llamado Agustín de Iturbide, que nace en Michoacán, que era soldado de las tropas de España, en donde dice, a ver, para empezar yo no soy español, yo nací en esta tierra y por lo tanto estoy derramando la sangre de mis hermanos. Aunque yo esté al servicio del virrey o del rey de España, yo nací aquí, con muchos criollos. O sea, los criollos son los que son hijos de españoles nacidos aquí. Los mestizos son lo que es la cruza del español con el indígena. Ok, entonces él era criollo, ¿no era? Criollo, mestizo. O sea, no tenía nada de sangre indígena, digamos, era un español nacido aquí en México, ¿no? Okay. Exacto, entonces él dijo, no, ¿por qué voy a estar derramando la sangre de mis hermanos? Entonces dice, no, momento, voy a hablar con Vicente Guerrero y porque resulta que quitan ese virrey, que no recuerdo su nombre, y llega uno que se llama Juan O'Donoghue, que manda. Y entonces dicen que en el barco donde venía se desata una epidemia de fiebre amarilla y mata a mucha gente que venía con él.
ya llegaron. Entonces ellos llegaron ya así como descontrolados completamente, incluso perdió varios familiares ahí en ese viaje, cuando Donojú baja en Veracruz y de pronto descubre que muchos de los soldados ya también de las tropas realistas de España se habían pasado ya del bando de Iturbide, quien estaba ya diciéndole, ¿saben qué? ¿Para qué estamos derramando nuestra sangre? Hagamos una alianza y vamos ya a independizar, o sea. Entonces, cuando Juan de Donojú dice, para empezar, ¿ahora con qué soldados me voy a enfrentar a las tropas insurgentes? Si aquí ya Guerrero ya están de ese lado. Guerrero y Iturbide ya habían hecho un pacto. Donde dijeron, ya, cero matanzas entre nosotros. Ya somos compas. Y entonces Juan de Donojú dijo, pues, ¿qué hago? Me van a matar. O sea, no tengo ni ejército para combatirlos, pues mejor me uno y yo también firmo el acta de independencia. Entonces, en Tulancingo, mandan a Nicolás Bravo, que formaba parte de ese ejército de insurgentes. Llega Nicolás Bravo el 6 de abril de 1821 y entonces se enfrenta contra Manuel de la Concha. Pero Manuel de la Concha, ahora sí que estaba sorprendido porque él estaba bien tranquilo aquí. De pronto llega Nicolás Bravo, incluso se dice que también venía acompañado de Guadalupe Victoria, quien fue primer presidente de México. Y entonces pues corretean. O sea, se fue Manuel de la Concha. Ya es más, ya ni combatió ni nada. Dijo, y ya permiso. agarró, pum, que llega Nicolás Bravo y que se sienta aquí en este pueblo y dice, a ver, nos falta consolidar el proyecto de la consumación de la independencia, y entonces toma 324 ciudadanos de Tulancingo y los convierte en dragones, que son soldados que pueden pelear tanto a caballo como a tierra. Eso es un dragón. Forma 324. Funda el primer periódico del estado de Hidalgo, uno de los más antiguos, llamado El Mosquito Tulancingueño, que era como para sembrar en la gente la idea ya de una independencia de España. Se llama El Mosquito Tulancingueño. Y funda también construye una fábrica de pólvora para que esos 324 soldados pues tuvieran con qué armas, con qué defenderse. Sí. Esos 324 soldados de Tulancingo, más 205 patriotas y ciudadanos comunes de Tulancingo, se suman en el famoso Batallón de la Lealtad, y ese batallón, junto con otros batallones a nivel república, forman lo que conocemos como Ejército Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, y que logra la independencia de México un 27 de septiembre de 1821. O sea, el próximo 27 de septiembre estamos conmemorando 200 años de la verdadera libertad. México es el único país del mundo que festeja el inicio y no la consumación. Todos los países del mundo festejan cuando son realmente libres, pero México es algo extraño. Y que incluso el 15 de septiembre no se dio el grito, ni tampoco inicia, sino eso fue el 16, la madrugada del 16 de septiembre. El 15 fue por el Porfirio Díaz, hasta donde yo tengo entendido. Algunos dicen eso, unos dicen que fue porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz y dijo, pues de una vez que se empiecen a preparar las fiestas. Bueno, pero lo que alguna vez leí no fue que él dijera, es que quiero que sea el 15 por mi cumpleaños, o sea, por eso va a ser, sino que dice, pues aprovecho que es el 15 mi cumpleaños y ya viene para la madrugada del 16, entonces así juntamos uno con otro, ¿no? Para no hacer dos cosas diferentes. Exactamente. Incluso esa versión también la traemos desde Antonio López Santana, que decía que se tenía que preparar, como era la madrugada, se tenía que hacer la noche anterior la fiesta. Sí, claro. Pues es lo que sucede al final, ¿no? El 15 termina siendo ya el 16 de la madrugada, ya todo lo que sabemos que sucede. Y bueno, eso sí es algo importante que por lo menos en otros países lo he vivido, la independencia no se festeja como aquí en México, ¿eh? O sea, en Malasia sí, la independencia, Colombia hacen por ahí un desfile, pero como se festeja que posiblemente los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros vecinos, sean los que también lo festejen de una manera como muy efusiva, pero aún así no como aquí, o sea, es que aquí es una fiesta inmensa, o sea, en serio, los extranjeros se quedan como de, wow, o sea, ustedes, esto es su independencia, no es nada más un desfile, o sea, para que la gente lo sepa, ¿no? Claro. Fue mi primera independencia fuera de México, de otro país, fue como, ¿y la fiesta? ¿Y dónde está? ¿Por qué no se emocionan? ¿Por qué no hay como tantos adornos en la calle? ¡Viva México! Ajá, exacto, ¿no? O sea, sí es muy diferente. Pero bueno, lo dejo continuar. Entonces, respondiendo a esas primeras preguntas donde me decías, ¿por qué Tulancingo de Bravo? Pues porque el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia, vivió en Tulancingo, logró la independencia aquí es donde la decreta. Y te digo, los tulancinguenses, 324 soldados y 205 patriotas de aquí,
formaron parte de ese ejército que logra la independencia. Pero fue gracias a la visión de Nicolás Bravo. Por eso se llama Tulancingo de Bravo nuestra ciudad, en honor a ese héroe. Sí, que se dice que tenía, no sé, que tenía su cuartel en lo que es 21 de marzo y Jicotenca, no sí, lo sé. Más o menos es lo que dicen. Porque también hay que recordar que para esa época hasta ahí llegaba Tulancingo. Ahí se acababa, ¿no? Era afuera de la ciudad, sí, es correcto. Sí. O sea, entonces, yo creo que él estaba por ahí, digamos, porque el camino, aquí lo que conocemos como Avenida 21 de Marzo, que es la salida hacia Santiago, era la salida para Puebla en aquellos años. O sea, se conocía como Camino de Santiago, pero Camino de Santiago seguía hacia los cerros y iba hacia Apan para llegar a Puebla y de ahí a Veracruz. Okay. O sea, era una vía principal lo que es 21 de marzo. Entonces, por eso a la mera estaba ahí la casa de Nicolás Bravo. Y el cuartel de Nicolás Bravo se dice que estaba en donde está la escuela Aquiles Cerdán, ahí en Fernando Soto, porque resulta que cuando se logra la independencia en nuestro país, esos soldados que habían logrado la independencia se quedan sin chamba, porque dicen, ok, ya lo logramos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Guadalupe Victoria dice, vamos a hacer la Guardia Nacional. O sea, no es invento de Andrés Manuel crear la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional surge cuando todos esos soldados del ejército trigarante se quedan sin chamba. Entonces dice, no, momento. Dijo Victoria, no, ustedes van a ser el ejército mexicano, es la base del ejército, lo que hoy conocemos como ejército mexicano. Ok, dice, sí los necesitamos, ¿no? Sí, okay. Pero entonces la Guardia Nacional, que la retoma Andrés Manuel, pero resulta que fue creada por Guadalupe Victoria cuando México es independiente. Ahora, cuando México se independiza, dicen, ¿y ahora qué ciudad va a ser la capital? Porque la capital de la Nueva España era Ciudad de México. Sí. Pero, de acuerdo a la división que teníamos antes de estados de la República, se llamaban intendencias. La intendencia del Estado de México era Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Guerrero. Ok. Entonces, dicen, ok, la capital que sea la Ciudad de México. Entonces, le quitan su capital natural al Estado de México y entonces dicen, nombremos 4 ciudades como candidatas a ver quién va a ser la capital. Y dicen que sea Tlalpan, Texcoco, Toluca y Tulancingo. 4. Tulancingo entra en esa. Íbamos a ser la capital del Estado de México antes de que fuéramos Estado de Hidalgo. Sí, cuando era todo junto, ¿no? Sí. Entonces, el primer estado que se separa, curiosamente, en la época de la independencia, por 1823, fue Querétaro, pero lo hace un tulancinguense llamado Félix Nabor Suárez de Sotomayor, quien se convierte en primer diputado de aquella primer Congreso de la Unión. Y dice un discurso magnífico donde dice, Querétaro tiene que independizarse. Querétaro surge y existe gracias a un tulancinguense. Para los amigos que nos están tal vez escuchando en Querétaro, incluso allá en Querétaro, en el Panteón de los Queretanos Ilustres, está una estatua de este tulancinguense, que aquí en Tulancingo me da pena decirlo, pero no tenemos nada más que una callecita por allá atrás donde vivo, allá en la colonia Vicente Guerrero, de 2 cuadras, y hay un letrero hasta borroso que dice Félix Nabor, algo así, ni viene el nombre completo. Entonces, la verdad es que... Una estatua de Nicolás Bravo. ¿No tenemos una estatua a Nicolás? O sea, sí, no hay. No hay. Entonces, digo, son cosas que es bueno que esto llegue a varios oídos, que de pronto digan, oigan, ¿por qué no echamos una cooperacha y hacemos rendimos un tributo a aquellos hombres o a aquellas mujeres que de alguna manera han contribuido a la grandeza de Tulancingo? Sí, y que no están siendo reconocidos como tal, ¿no? O sea, bueno, sí, pero no. O sea, no sé cómo decirlos de sí, pero no. Y bueno, ya para finalizar esta charla, te puedo decir el por qué Estados Unidos mexicanos. Resulta que, se logra la independencia y entonces dice el emperador Agustín Iturbide, México no está preparado para ser república porque hemos sido 300 años monarquía. Entonces tenemos que seguir siendo monarquía, pero con un monarca español. Y en este caso voy a ser yo. Y ese fue el error que él cometió, porque él como se autoproclama. Claro, no había nadie más que tuviera el honor, porque él fue, para mí, el verdadero padre de la patria. Porque él, sin derramar sangre, y tuvo la visión de decir, ya basta, vamos a hacer un acuerdo entre todos, vernos como hermanos y construir una nueva nación. Pero él quería que fuéramos imperio mexicano, no Estados Unidos mexicanos. Ok. Entonces, dijo este señor, Agustín Iturbide, a mí no me interesa ser presidente, yo quiero ser emperador. Si quieren alguien de mis soldados, de mis generales ser presidente, pues hay. Eso es como menor rango, a mí no me interesa, yo quiero ser emperador. Y entonces, los generales dicen, vamos a hacer una votación.
El primer lugar lo ocupa Guadalupe Victoria y como vicepresidente en segundo lugar quedó Nicolás Bravo. Nicolás Bravo compartía la idea del emperador, decir, pues que seamos imperio mexicano, gobernado por un mexicano, pero íbamos a tomar como modelo Inglaterra. O sea, íbamos a estar, fíjate, nada más, de alguna manera asesorados por Inglaterra. Claro. Imagínate, imperio mexicano, pero con la extensión de los Estados Unidos, o sea, los estados del sur que conforman Estados Unidos eran México, Texas, Nuevo México, sí, California, sí. Todo eso, imagínate. Las Vegas también, bueno, Nevada, ¿no? Todo eso, sí. México y Centroamérica era el imperio mexicano, o sea, no era cualquier cosa. Y luego imagínate, con esa, Inglaterra era, en aquella época, parece ser que era la primera potencia del mundo. Los ingleses llegaron a tomar mucho poder. Entonces imagínate, asesorados por ellos, o sea, era una cosa hermosa. Pero Estados Unidos decía, híjole, tener un vecino tan poderoso como México, porque México era el doble de poderoso que Estados Unidos. Y por muchas cosas, ¿no? Ajá, entonces decían, tiene mucha riqueza, tiene muchas cosas. Pero ahorita tiene un desorden, parece como un bebecito acabado de nacer. Es nuestro momento de aprovecharnos. Y entonces Estados Unidos le dice a Guadalupe Victoria, oyes, usted no tiene dinero, porque el error que comete Guadalupe Victoria es que crea una ley donde corre a franceses, españoles, alemanes, ingleses, y dice, para afuera, no nomás españoles, no, corrió a todos los extranjeros. Y dijeron a los extranjeros, señor presidente, con todo gusto nos vamos, pero ¿qué cree? Somos los dueños de haciendas, de fábricas, de comercios, nos llevamos todo nuestro capital. Y entonces vacían el país, porque la lana era de extranjeros, no de mexicanos. Y de ahí viene el problema económico. Entonces dice Estados Unidos. Ahí empezamos mal. Estados Unidos ya estaba consolidado, porque ellos fueron independientes mucho antes que nosotros, como 30 años antes. Entonces dicen, ya llevaban 30 años de experiencia. Sí, entonces ya ellos ya estaban ya estaban cocinándose. Entonces le dicen, oye, dicen al presidente, ayúdanos a acabar con Agustín de Iturbide. Y entonces desconocen a Iturbide, lo traicionan a Iturbide y lo ven como un traidor a la patria. Hasta la fecha nadie dice viva Iturbide. Ningún presidente va a decir viva Iturbide. ¿Por qué? Porque lo ven como el traidor, cuando él es el padre de la patria. Y entonces, curiosamente, a Agustín Iturbide le quitan la corona y lo mandan a Tulancingo como preso político. Por eso hay una casa que se llama de los emperadores, porque aquí vivió, estuvo Agustín Iturbide y el otro emperador, Maximiliano de Habsburgo. Entonces, en esa casita estaba el cuartel de la Guardia Nacional que cuidaba a Nicolás Bravo, y ahí estuvo en calidad de preso político. Vino a Tulancingo en 1823, este hombre junto con su esposa. La única emperatriz de México que ha venido a Tulancingo es Ana María Huarte, la esposa del primer emperador, porque Carlota jamás vino a Tulancingo. Bueno, como cápsulas, ¿no? Que estamos manejando. No, pero está bien, está dentro de la historia. Ajá, entonces, un poquito lejano de la otra, así fue esta situación con Iturbide. Aquí lo tuvieron 17 días, pero era para mandarlo por este camino, precisamente por 21 de marzo, camino a Santiago, Apam, Puebla, y sacarlo a Veracruz, para de ahí embarcarlo a Liorna, Italia, y sacarlo del país. Pero fíjense cómo Tulancingo, queridos amigos que nos ven en otras latitudes, cómo Tulancingo está jugando un papel importante en todo este relajo de la independencia. Sí. Y bueno, para rematar, entonces, ya corren a este señor, quitan al emperador. Y entonces mandan a un señor llamado Joel Poinsett, el primer embajador como de Estados Unidos, donde hace un acuerdo con Victoria. Y dice, a ver, aquí se va a instituir la logia yorquina, porque entraron los masones. Sí. Y entonces Nicolás Bravo, como seguía la orden de Inglaterra, ellos traen la logia escocesa. Y entonces dice Nicolás Bravo, yo desconozco a Guadalupe Victoria como presidenta de la nación. Y entonces México se divide en dos bandos, los yorquinos y los escoceses. Para los yorquinos, la capital de la república era Ciudad de México, y para los escoceses, que seguían las ideas de Nicolás Bravo, la capital de la república era Tulancingo. Ok, bien, eso son cosas interesantes. Y bueno, en algún momento fuimos entonces, de la República Mexicana. Entonces dice Victoria, yo no voy a compartir el poder con este loco. Ya eliminé a Iturbide, pues ahora vamos tras la cabeza de Nicolás Bravo a Tulancingo. Y le encarga a su compadre, a Vicente Guerrero, le dice, oye, compadrito, te doy el honor para que tú acabes con él. Y entonces cuenta la leyenda que un día de Reyes, un 6 de enero de 1828, llega el general Vicente Guerrero a Tulancingo con sus tropas y se aloja en la hacienda de San Francisco.
en lo que es ahora pues todo ese complejo, que es Sí. Residencia San Francisco y Plaza San Francisco. Ok, acá Ahí. arriba, sí. Entonces era cuestión de ubicar, un día ir a investigar si hay vestigios de aquella hacienda donde estuvo Vicente Guerrero alojado. Al día siguiente, 7 de enero de 1828, toman la hacienda de Huehuetitla, que es ahora la Universidad Toyancingo, que esa sí existe. Sí. Y entonces de ahí de esa hacienda, resulta que la puerta es la entrada por la calle Molino del Rey. Y como el cuartel de Nicolás Bravo estaba en Fernando Soto, pues entran directamente sobre Nicolás Bravo, sobre la calle Molino del Rey. Aquí atrás nomás. Sí, Aquí sí, nomás. o sea, estamos aquí. ya sé dónde, acá atrás, sí. Entonces, Estoy tratando de imaginarme Ajá. cómo era en la época. sí, o sea, entran por ahí, o sea, brincan el río Tulancingo, Sí. el río de la prepa, que está por la prepa 2, brincan por ahí los caballos, pero se entera Nicolás Bravo y le dice a su gente, eran 600 personas nada más para enfrentarse a las tropas del ejército de México. Entonces dice Nicolás Bravo a su gente, ¿saben qué? Empecemos a hacer zanjas para que no entren los caballos y los soldados se tengan que bajar y entren a pie, y es donde los enfrentemos cuerpo a cuerpo, porque no tenemos los suficientes caballos para enfrentarlos. Entonces empiezan a rascar esos 600 hombres, porque resulta que aquí se iban a unir todos los escoceses en Tulancingo para enfrentarse a las tropas federales de Guadalupe Victoria. Pero resulta que este señor, Antonio López Santana, que era gobernador de Veracruz, le dice a este señor, a Nicolás Bravo, oyes, Nicolás, ahí espérame, Ya voy. ahí voy con mi gente. Pero antes de llegar, dice, no, momentito, le voy a decir al presidente que me dé el chance de capturar a Nicolás Bravo y entregarle su cabeza. Y dice Victoria, no, es que ese honor ya se lo di a Vicente Guerrero. Entonces, él dice, ok, dice Santana, pues yo me regreso a mi Veracruz. Que se maten entre ellos. ¿Y a qué pasa? Pues que ya una vez que estén muertos ambos bandos, me dejan el camino libre para ser presidente de la República. Y entonces yo no hago ningún esfuerzo. Y así fue. O sea... por si no lo queremos. Se enfrenta. Menos. Entonces te digo, o sea, y así muchos generales traicionan a Nicolás Bravo y lo dejan solo con 600 hombres. Y entonces pues llega un ejército federal. Y entonces este señor estaba por aquí, por estas calles, precisamente aquí, por Molino del Rey, estaba rascando Nicolás Bravo zanjas, con su gente, y entonces no estaban armados. Y entonces cuando se dan cuenta, ya estaba todo el ejército de Vicente Guerrero ahí, encañonándolos. Y entonces dijo Nicolás Bravo, ¿saben qué? Pues vamos a rendirnos, vamos a entregarnos. Y entonces capturan a Nicolás Bravo y a su gente, y solamente en esa famosa batalla de Tulancingo que nadie menciona, la célebre batalla de Tulancingo, donde se decide, ¿México va a ser imperio o vamos a hacer una copia de Estados Unidos? Por eso cuando derrotan a Nicolás Bravo y lo sacan, entonces le dicen a Guadalupe Victoria, pues adopta nuestro nombre. Nosotros somos Estados Unidos de América, pues ustedes tienen que ser Estados Unidos mexicanos. Y adopten también nuestra constitución y vuélvanse república. Por eso somos República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos, porque somos una copia de Estados Unidos. Porque Guadalupe Victoria no le quedó otra cosa que reconocer y decir, sí necesito Estados Unidos, porque no tenemos dinero. Para que yo triunfe necesito la ayuda económica de Estados Unidos. Y por eso, a partir de ahí, ok, ya nos independizamos de los españoles. Pero resulta que nos entrega a Estados Unidos. Y desde ahí comienza la famosa deuda externa y muchos problemas. Y a la fecha, ¿no? O sea, es a la fecha Sí. que seguimos con ese problemita acá. Entonces, esa es la historia, donde dejamos de ser imperio. Si Nicolás Bravo hubiera derrotado aquí a Vicente Guerrero, Otra historia hubiera sido. hubiéramos sido entonces monarquía. O sea, seríamos, para la gente, seríamos un Canadá, ¿no? Porque la gente no Canadá sabe. o Suecia. Exacto. Canadá no es, no tiene un presidente como tal, ¿no? Es un, se me olvidó ahorita el nombre, no, ministro no es, ¿verdad? Es ministro, primer ministro. El primer ministro. Pero depende, parece que de la reina de Inglaterra. De Inglaterra. Sí, Ajá. de hecho, los billetes traen a la reina y todo. Pero, ¿cómo explico? Es un país independiente, ¿saben? O sea, sí dependen, pero yo tuve la oportunidad de vivir allá y... O sea, uno no se da cuenta. Sí. Solo por los billetes. Nada más, Sí, en pero realidad. imagínate, o sea, cómo Tulancingo, la idea de estos programas, queridos amigos, es que ustedes vean la dimensión de lo que es nuestra tierra, el ser tulancinguense. Y la verdad, para mí y para Arturo, pues nos llena de orgullo Sí, el claro, poder y presumir. emoción, ¿no? Sí, claro. O sea, en el buen sentido, Sí, sí, presumir sí. lo que es Tulancingo. O sea, aquí se define el destino de nuestro país para siempre. Así de fácil. Bueno, y tal vez eso no viene en los libros No viene. No viene en los libros de historia, tal, digo, tal vez viene muy
muy por encima, nada más te dice, pasó esto, pero no dice que Vicente Guerrero estuvo por acá, que, bueno, Nicolás Bravo sí se sabía, ¿no? Que había estado, bueno, por algo es Tulancingo de Bravo. ¿Y qué crees? Y como premio, como él captura a Nicolás Bravo y lo entrega a los enemigos, le dan la presidencia de la República. Se convierte en el segundo presidente de la República, Vicente Guerrero. Pero gracias a la batalla de Tulancingo. Sí, y no había democracia en absoluto, o sea, era yo te elijo a ti. Exactamente, sí. Okay, pero fue gracias a ese mérito que dijeron, acabaron con los escoceses y se quedan los yorquinos. Ok, vean qué chistoso, ¿no? Bueno, chistoso vamos a decirlo en cuanto a historia, ¿no? En su momento yo creo que fue una cosa bastante terrible, la tensión, todo lo que se vivió ahorita fue como historia, pues muy interesante. ¿Y quién decide que se quede como Tulancingo de Bravo? ¿Quién decide eso? Digo, porque claramente pues ya habían, pues derrotaron a Nicolás Bravo. Hay que mencionar que en su inicio fue pueblo de Tulancingo, nada más. Pueblo de Tulancingo durante muchísimos años. Durante el gobierno de Antonio López de Santana, la gente que vivía en Tulancingo, por quedar bien con Santana, porque hubo un tiempo en que Santana también fue héroe, y lo veían muy bien. Entonces le dicen a este señor, le queremos poner Tulancingo de Santana. Y entonces él dice, gracias por el honor. Entonces ahora los voy a elevar de rango, ahora ya no van a ser pueblo, ahora va a ser villa. Entonces le ponen Villa de Tulancingo de Santana, un 9 de noviembre de 1854. Pero a los pocos meses se vuelve un tirano, un dictador, y entonces dice, no, es una vergüenza que nos llevemos Tulancingo de Santana. Se queda como Villa de Tulancingo nada más. Y pasan los años, y durante el gobierno de Benito Juárez, resulta que aquí vivió un señor de Yagualica, Hidalgo, un licenciado llamado Cayetano Gómez y Pérez, que convivió curiosamente con Melchor Ocampo, que estuvo aquí también en calidad de preso político, que Melchor Ocampo es el padre del liberalismo mexicano y que siembra las bases del liberalismo en un jovencito de 27 años llamado Manuel Fernando Soto, que después crea el estado de Hidalgo. Y entonces Cayetano Gómez y Pérez lo nombran gobernador provisional del Estado de México. Ok. Por Benito Juárez. Y entonces dice, como gratitud de que fueron buenos anfitriones los tulancinguenses, mis queridos amigos, ahora que yo soy gobernador del Estado de México, porque Tulancingo pertenece al Estado de México, yo los elevo a rango de ciudad. En un decreto firmado el 17 de abril de 1868 en Toluca, donde dice a la ciudad a la villa de Tulancingo la elevamos a rango de ciudad y le agregamos el apellido de Bravo en honor a aquel héroe de la independencia. Y se celebraba una feria anual que era del 5 de mayo, del 5 al 12 de mayo se celebraba. Yo creo que se hacía el 5 de mayo porque ya había pasado la famosa batalla de Puebla. Y eso, la batalla de Puebla, incluso en Estados Unidos se celebra más la batalla de Puebla que el Día del Grito. Sí, de hecho, las personas de allá, cuando estuve en los restaurantes fuera de México, pero en restaurantes mexicanos, todas las personas de Estados Unidos llegaban al restaurante el 5 de mayo, como, ¡ay, felicidades por tu independencia! Entonces yo les decía, no, mira, te voy a explicar. El 5 de mayo no es nuestra independencia, el 5 de mayo es la batalla de Puebla, que en realidad pues fue una batalla, o sea, porque la guerra al final se perdió, no se ganó, fue una batalla que se ganó en contra de los franceses, pero se festeja, o sea, digo, todo México por ahí se hace un desfile, pero en donde más se festeja es en Puebla. Pero curiosamente, se ganó solamente una batalla más, no la guerra, porque meses después los franceses toman el control del país. Incluso vamos a ver un capítulo donde las tropas francesas estuvieron en Tulancingo y en varios pueblos cercanos de aquí de la sierra, porque a veces dices, voy a ciertos pueblitos de por allá, de por la sierra, y mucho güerito de ojos verdes, dices, ¿de dónde salen? Pues fue porque soldados. Ok, ahora todo me hace sentido, porque apenas conocí a una tía y me decía que yo soy Macías y por ahí dicen que el bisabuelo tenía ascendencia francesa, entonces ahora puedo comprender por qué. Pero ese es otro capítulo, para que nuestros amigos que nos ven en Tulancingo para el mundo, pues se queden con esa idea, ¿no? De que este es un programa atractivo y que no se le van de perder. No, está súper bueno. La verdad es que yo me quedé así, o sea, me ven ahí como que porque estoy escuchando y la verdad sí es bastante interesante. Lo mucho que puedo opinar, pues ahí es donde entro, pero la verdad es muy padre saber sobre esta historia que yo ni por acá, o sea, ya saben lo que... No, y eso que nos falta todavía profundizar más en algunos temas, que eso vamos a dedicar otros programas, ¿no? Ahorita como es nuestro primer programa, y estamos en el mes patrio, pues quisimos como darle ese punch. Sí, claro, ¿no? Ese power, ese punch ahí. Para que la gente diga, caray, ¿ese fue el primer programa? Pues esto se pierde. No, y espérense, van a estar súper buenos, se vienen programas bien chéveres, por ahí creo que vamos a estar hablando del santo también, sí, porque ya se viene el...
que es natalicio natalicio, 104 años. 104 años de Rodolfo Guzmán. Que nació aquí en nuestro querido Tulancingo, ya saben, es todo un ícono de la lucha libre, no solo mexicana, a nivel mundial, ¿no? O sea, todo el mundo, en serio, yo he ido a otros países, el santo, todo el mundo conoce al santo. Y me es muy orgulloso, me da mucho orgullo decirles, y es de Tulancingo, ¿saben? Así yo soy, les enseño la estatua, ya saben, y a mí me encanta la lucha libre, pero bueno, profe, creo que todo lo bueno, bonito y hermoso tiene un final y tristemente hemos llegado al final de su jueves de plaza, pero no va a ser ni el primero ni el último. Vamos a estar hablando de mucha historia de Tulancingo para que todo el mundo sepa y que no se quede nada más por ahí, ¿no? Y que digan después, no sé, las historias de los abuelos muchas veces no las cuentan y fallecieron y chao, ya, nadie más supo. Entonces, que quede, aquí queda en grabación toda esta, para toda la vida. Ya, claro. Es lo bueno de la tecnología. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad me emociona escuchar todo esto, mucho. Espero que también a ustedes, si les guste tanto, pues bueno, recuerden que estamos aquí en Calle Mía Gastro Callejón, que estamos ubicados aquí en Amado Paniagua, entre Independencia y Molino del Rey. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Y aquí se despide también su amigo y confidente, José Arturo Negrete, y abur.